¿Cómo están? No logro que se sincronicen, que entren exactamente al mismo tiempo. Pero es como un jueguito. Estoy en Tepoztlán, como pueden ver, pero antes tenemos que ver que haya quórum. Si no, aquí ya hay quórum, uno. Y acá también, José Mendoza, ya tenemos quórum, uno de cada lado. Estamos completos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que podría entrar en materia de inmediato, pero me voy a esperar un segundo. Llegué ayer, bueno, pues vieron, llegué casi a la 1:12 de la noche, 12:30. Me dormí pasada la 1 de la madrugada. Yo una reunión larga, No me lo van a creer. La reunión tenía que ver con el tema que hoy vamos a platicar, pero hasta ahí lo dejo. La verdad es que los dos temas que están planteados para la charla de hoy están en la discusión hoy. Ambas cosas fueron abordadas por la compañera presidenta. Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo. Los mártires de Chicago, una represión brutal que costó la vida a trabajadores. Pues creo que justo luchaban por la reducción de la jornada de trabajo, porque todos los derechos que tenemos son producto de la lucha de trabajadores, trabajadoras, de luchas sindicales. Primero gremiales, de organizaciones de autoayuda, que pasaron a la forma de organización más fuerte que son los sindicatos. Hay mucha despolitización todavía. O sea, es muy politizado nuestro pueblo y a la vez hay mucha despolitización todavía. Entonces los sindicatos se asocian, pues han sido terribles muchos sindicatos, entonces no son, pues como los partidos y como la política, confunden la traición, la politiquería, con lo que debe ser un sindicato, una herramienta de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y para eso hay que organizarse, hay que hacer una organización democrática, sólida, hay que escoger a las mejores personas. No es menos cierto, yo vi que cuando se hicieron los cambios a la ley para que pudiera haber más de un sindicato, mucha gente pensó pues, que nada más era hacer otro sindicato y ya. Y no, tienes que ganar la mayoría dentro de tu centro de trabajo. Y eso no es sencillo. Y luego, no poca gente que empezó otro sindicato acabó comportándose igual. Ya se mareaban y empezaban a abusar de la condición que tenían. Entonces se necesita en realidad, fíjense ahora que sigo leyendo el libro del Loco de Dios, En el fin del mundo. No ha avanzado mucho, voy en la 165, pero dice Francisco, decía, pues ya murió, que la iglesia no era para, los sacerdotes no deberían sentirse por encima de los creyentes, sino que los clérigos están para servir, no para ser un poder al margen y por encima de los laicos. Sobre eso tiene un discurso muy claro y muy tajante. Entonces, la política es igual, o sea, tú debes servir a la gente, debes ser de Panzón porque es muy carácter exacto, Panzón, su cooperación además de generosa es muy identificable. Sí. Bueno, y hay una crítica aquí a la sexofobia del catolicismo. Miren esta parte. El Papa dice, el cristiano debe atraer con el ejemplo, lo que yo les he dicho siempre, que es el ejemplo. ¿Cómo puede sacar lo mejor de los demás con el ejemplo? Aquí al pie del cañón, comandante Noroña, cárcel los hipócritas, de patas, felicidades, Claudia Sheinbaum, viva AMLO. Muchas gracias. Nada de estrategias de marketing, el ejemplo. Y luego dice, Dios usa nuestro ejemplo para convertir. O sea,
En los sindicatos, en cualquier lucha, en cualquier compromiso es con el ejemplo. Si tú quieres combatir vicios y acabas reproduciéndolos, pues ¿de qué sirve? O sea, te engañas a ti mismo y engañas a los demás. No, lo que se requiere es el compromiso para la lucha y la transformación. Entonces yo sabía desde hace mucho tiempo, desde hace meses, que la salida, que el camino en que se iba a construir las 40 horas era gradual. Yo lo sabía. Pero no me correspondía decirlo. Tenía que ser la compañera presidenta la que decidiera en qué momento había logrado ese acuerdo y en qué momento lo informaba. Pues qué mejor fecha que el 1 de mayo. Entonces, si yo aquí me iba de boca para andar de queda bien, de los que están, ¿cómo tienen que tragarse sus palabras? No, traidor, ya se le olvidó, no tiene compromiso. Quienes son traidores son quienes, en realidad, a sus sueños, quienes no mueven un dedo, quienes piensan que con un mensajito que pongan en Twitter ya, en Facebook, en YouTube, ya hicieron la gran revolución. Yo sigo pensando que si la gente no se organiza, pues no le van a respetar lo de las 40 horas. Por ejemplo, pues hay un esquema de que te puedan pagar el tiempo como horas extras y que tú decidas. Pues no vas a decidir. No vas a decidir porque mucha gente, por necesidad y porque no sabe otra cosa que trabajar, va a preferir que le paguen más. Y mucha gente que sí quiere el descanso y lo pida, pues lo van a querer, o sea, no va a querer enfrentar a su patrón por el temor a que lo corran. Entonces eso que el trabajador decide no es cierto, por eso son los sindicatos. Y por eso la ley, que hay que devolver esa condición también, la ley no era igual. Para Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos. La única parte en la ley que era a favor de alguien de entrada era la ley laboral, porque se reconoce la desventaja de un trabajador frente al empleador. Es una condición de absoluta vulnerabilidad. Si teniendo sindicatos, está cabrón. Sin sindicatos, solo enfrentar al patrón, pues te corren y asunto solucionado. Por esa razón, la ley siempre fue en favor de las trabajadoras y los trabajadores. Y aún así les hacían las chingaderas que les hacían. Y luego Peña acabó con eso. Y los sindicatos y los trabajadores se callaron la boca. A mí me tocó procesar a Alberto Venegas que nos paguen a todos 130,000, como los políticos son los más productivos del país. Está bien, pues no esperes eso, métete de político, Alberto Venegas, tan fácil como eso. Métete a trabajar de político, que es tan fácil, que es tan bien pagado, que además es falso, que ganan 130,000 pesos. Métete, pues, es tan buena la vida del político, métete a hacerla, hombre. Y tan fácil, y tan disfrutable, pues hazlo. Y ya, asunto solucionado. Porque, por ejemplo, Venegas, que puede ponerme a dónde le regreso su cooperación, no la quiero, porque es un despolitizado y mete en el mismo saco a quienes hemos luchado y seguimos luchando por la transformación y quienes lo traicionaban. Y a quienes lo traicionaban no era capaz de decirles nada, se moría de miedo. Es más, seguro se tuvo que ir del país por eso. Mientras que aquí nosotros pues impulsamos el proceso de transformación. Entonces les decía yo, bueno, hago una pequeña digresión, lo comenté hace unos días, llegó el director, creo que es o gerente de Abasto Social del ICONSA, o Leche para el Bienestar. Se sorprendieron varios senadores, senadoras, cuando yo dije que yo había crecido con leche de la CONASUPO. Yo fui trabajador y fui despedido de diversos lugares por querer organizar a la gente, por defender los derechos míos y de los demás. No andaba yo de culón esperando que alguien me resolviera la vida.
ni andaba buscando, pues, ni acceso había a ningún senador, a ningún diputado al que le pudieras pedir el mínimo de respaldo de nada. Así como hubo jóvenes que cerraron los caminos para la democratización, pagaron con su vida, el proceso que hoy disfrutamos. Así hay muchos que caen en esa posición facilona porque no saben. Por ejemplo, lo del Fobaproa. Ahora volveré a las 40 horas. Lo del Fobaproa. Yo estuve en esa lucha. Contra el atraco que significó, primero, el que hicieran, pues yo tenía un crédito bancario y la tarjeta de crédito, que se convirtió en impagable. Yo vivía en un departamento ahí en Bucareli, muy bonitos, de finales o principios, el buen tono, principios del siglo XX. Era una fábrica de cigarros. Hizo dos vecindades, no son vecindades, son unas privadas, Ideal, Mascota, y no me acuerdo cómo se llama la otra, yo vivía en Mascota. Son muy bonitos, afrancesados. Y el otro estaba en Televisa, lo tiraron. Y el que queda es este. Es muy bonito. A mí me gustaba mucho ese lugar. Y Banamex nos prestó para comprarlo. Y luego se vino la crisis del Cedillo, entrando. Manejó pésimamente, iba a ser una devaluación. Su secretario de Hacienda, Serrapuche, si mal no recuerdo, se le fue la boca y le dijo a medio mundo y entonces se puso peor. Una crisis económica de todo el sexenio. La gente que había hecho patrimonio de muchas generaciones se vio complicada con los bancos, con deudas impagables. Y te habían prestado para comprar una casa, como esta, por ejemplo, y te pedían el doble de lo que valía. Entonces no tenía sentido, por más que la quisieras, porque además la gente compra una casa y dice, es mi casa, pues no es tu casa, la estás pagando. Pretendes que sea tu casa, pero a partir de que la entregan y la estás pagando, tú ya dices, es mi casa. Mientras no la acabes de pagar, no es. Se entiende que la gente diga, es mi casa, pero eso es un hecho. Y entonces, pues te encariñas y todo, pero no vas a pagar por una casa que, por decir algo, vale 5 millones, pues no vas a pagar 10. Porque además era una paradoja, se deterioraba el precio de las viviendas por esa crisis brutal que hubo. Se dio una crisis generalizada de suspensión de pagos de las deudas bancarias. No porque la gente fuera muy rebelde, sino porque no podía pagar. Y porque además pagabas y seguía disparada la deuda. No tenía sentido, era un barril sin fondo. Y entonces el problema pegó primero en el campo, por eso se creó el Barzón, por la canción de Se me reventó el Barzón y sigue la yunta, porque endeudaban en el porfiriato a los productores del campo según les prestaban, y en realidad era una manera de mantenerlos ahogados en deudas y de que todo su trabajo lo tuvieran que obsequiar al hacendado. Entonces, con esa canción, de ahí, de esa historia, se determinó el nombre, que es buenísimo, el Barzón, que inició en el campo con los agaveros, con Maximiano Barbosa. Y luego surgió otro Barzón con compañeros más cercanos al PRD, Quirino, José Luis Quirino Salas, fue senador de la República, que era el líder del Barzón, de Zacatecas, él, y Ramírez Cuéllar, ahora diputado, que también fue de ese movimiento. Y yo entré a destiempo, yo tenía la deuda bancaria del departamento en el que vivía y de la tarjeta, una tarjeta Bancomer. Y hice una organización urbana, la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Y cada semana yo de traje andaba, protestaba de traje. Cada semana hacíamos una protesta. Logramos hacer una coordinación de la Ciudad de México, de Naucalpan, que había mucha gente de sectores medios de Naucalpan y de Cuautitlán Izcalli. Yo hacía una reunión en Naucalpan, en el Parque Naucali y en un parque que había en Cuautitlán Izcalli. Y ahí hicimos un núcleo pequeño pero muy combativo de lucha. Y luego Sergio Sarmiento,
tenía un programa en televisión que era muy visto, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, pues ya ven cómo soy yo de articulado. Me invitó y empecé a soltar cosas muy fuertes y el tipo solo me dejó hablar una vez, ya no me volvió a dar la palabra. Se espantó, yo dije ahorita me vuelve a dar la palabra, no me la volvió a dar nunca. Terrible el cabrón. Pero con eso poquito que hablé, 3, 4 minutos, en algunos lugares me llamaron y entonces teníamos una coordinación en Guadalajara, donde conocí a mi hermanita Evelia Lamarque, Ticos, y con un aguado en Zacatecas, que ni vale la pena nombrarlo. Bueno, sí, porque tuvo su momento de lucha, Gerardo Romo Fonseca. Y luego resultó culebra el tipo, pero muy culebra. Pero en un buen tiempo trabajamos juntos y luchamos. Iba yo a Guadalajara, a Zacatecas y a estos lugares los atendía y hacíamos protestas. Entonces, a Cedillo, que era el presidente de la República, que cambió la corte a dedo y que nos metió en ese problema, pues yo lo ando persiguiendo todo el sexenio. Entonces está documentado. No, hombre, nos llegaron a detener varias veces. Fue de ahí, de donde en una protesta en Cancún, a mí me metió a la cárcel Mario Villanueva. Tenía un amponazo de procurador. Peirefit Cupido lo asesinaron en el Parque Hundido porque estaba vinculado al narco. Yo cuando llegó ahí a amenazarme, yo hasta pensé que era el jefe de la policía judicial, porque era un prepotente. Así como si fuera otro país. Tú aquí no puedes hacer nada, no tienes derecho, atrévete. Y sí, nos secuestró y me mandaron a la cárcel acusado de haberle pegado a un policía un puñetazo en la cara y del puñetazo haberle luxado el tobillo derecho. Y junto con Gerardo Romo, que ahí fue donde se quebró la relación, porque era un cobardón. Y María Elena Núñez, que también la mandaron a la cárcel, ahí mismo, pero en la parte de mujeres. Tuvimos 3 días. Todo Romo me presionaba mucho. Yo quería que se decidiera la situación. Y contratamos a un abogado que era compadre de Villanueva para estar mandando información. Y entonces me presionaron para que aceptáramos salir bajo fianza. Yo les dije, hay que esperar a que termine. Y les dije, me van a joder a mí, hombre. Ustedes los van a dejar libres y a mí me van a joder. Y así fue. A ellos los dejaron libres y a mí me mantuvieron 1 año, yendo a firmar una vez al mes. El entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, yo en ese momento no tenía ningún cargo, ni uno en el PRD, ni consejero nacional era. Fue el único periodo, qué paradoja también, y no por compañero presidente, sino porque se dieron las condiciones así, que no estuve en el Consejo Nacional. En ese Consejo Nacional no me tocó, que me quedé fuera. El único de todos los años, casi 19 que estuve en el PRD, porque desde el primer Consejo Nacional, Octavio Moreno Toscano fue muy generoso y me cedió su espacio en el Consejo Nacional. Yo moría de ganas de estar en el Consejo Nacional del PRD. Era el órgano, era como una Cámara de Diputados, dan de cuenta, de 300 dirigentes de todo el país. Y era un espacio de discusión muy importante. Entonces yo no tenía ningún cargo en el PRD. Fue un momento muy, muy difícil, saliendo de haber sido dirigente muy joven del PRD en el Estado de México. Y el PRD me apoyaba con un boleto de avión cada mes para ir a firmar a Cancún. Y yo era tan celosito de mi ver que iba y me regresaba luego hasta que él me dijo, no seas bruto, hombre, pues ve por lo menos un día a la playa. Tenían razón. Ahí Alberto y Rosario, yo estoy en deuda con ellos, no sé si vivan todavía. Fueron muy generosos, me recibían en su casa y en un departamentito de Infonavit, de interés social. Ellos tenían una casa en Cuautitlán Izcalli y pues los presionaban mucho y dejaron ahí la casa y se fueron a ese departamentito que tenían en Cancún. Chiquito, así de interés social, de ahí me recibían. Me dormía yo en un sillón, no me acuerdo, una recámara, no me acuerdo, pero muy generosos. Muy generosos, Rosario. Los dos y Alberto. Alberto se parecía mucho a Miguel de la Madrid, pero un gordito, muy simpático. Yo, de repente uno no descuida cosas, la verdad. En fin,
estuve yendo una vez al año a Cancún. Hicimos un montón de protestas. Por ejemplo, hicimos una en Bellas Artes cuando Clinton visitó la Ciudad de México y nos pusimos en la mañana, iban a ir en la tarde a un concierto Zedillo y Clinton. No, hombre, pues nos secuestraron a todos, nos subieron un camión ahí de Bellas Artes y nos llevaron a Xochimilco al Ministerio Público. Y ahí nos tuvieron los 3 días, estábamos en huelga de hambre, nos llevaban comida y todo para que se nos antojara y rompiéramos la huelga de hambre. Las familias muy presionadas, pues no tenían experiencia en la lucha. Y esas cosas de la represión, en vez de unirte, te dividen, porque te empiezan a ser responsable y gente que quiere ver por su familiar, no le importa el colectivo. Pero no soltaron a nadie, o sea, pues era todos o nadie. Ahí en Guadalajara se vino un grupo grande con Evelia. Evelia fue siempre una gran hermanita, gran compañera de lucha, la verdad. Yo la quiero mucho. Y no, hombre, fueron cualquier cantidad de luchas, qué cosas. En Guadalajara el PRI, se me olvida ahorita su nombre, una mujer nos prestó el espacio para reunirnos en el PRI, en Jalisco, en Guadalajara. La primera reunión no volvimos a reunirnos ahí, pero la verdad es que ella nos prestó ahí. O sea, había mucha gente que simpatizaba porque los medios se portaban muy bien, porque debían los periodistas, debían los reporteros, debían los comunicadores, debían los dueños de los medios, empresarios chicos, medianos, grandes. Todo el mundo estaba atrapado por la pesadilla. Fue una pesadilla 6 años. Nunca dieron una verdadera salida a los deudores. Se creó había un espacio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, creo que se llamaba. No, hombre, David Penchina, un corruptazo de Hidalgo, que luego fue senador y fue de los que se beneficiaron con los moches y la reforma de Pemex. Y su jefe era Pedro algo, no me acuerdo, me lo encontré hace poco. No, hombre, la platicamos con ellos. Pedro, ¿qué es de apellidado? Se me fue ahorita el nombre. Platicamos con Guillermo Ortiz. Nosotros descubrimos que Salinas había privatizado los bancos, reprivatizado ilegalmente. De 16 bancos que había, 13 los había reprivatizado sin tener ya facultades. Se le había vencido el plazo y el mandato que le dio el Congreso para hacer esas reprivatizaciones. Se conoció como la inexistencia jurídica de la banca. Ramírez Cuellar siempre ha sido muy roñoso conmigo. Entonces ahí fue mezquino, la verdad. Pues ellos tenían más fuerza que nosotros, eso sin duda. Mucho más fuerza de movilización, pues, mucho más fuerza. Nosotros éramos creativos. Y lo de la inexistencia jurídica, ese jaque lo hicimos nosotros, lo logramos nosotros. Yo hablé con don Emilio Krieger, debería escribir esa historia. Don Emilio Krieger era un maestro constitucionalista y le enseñé los papeles porque un día, justo yendo a Guadalajara, me dieron una sentencia que había ganado un abogado de Ensenada, que sigue siendo mi amigo a la fecha, luego me manda vinos, es muy generoso. Ay, cabrón, se me fue ahorita su nombre. Es un hombre ya muy mayor. Él había litigado un caso con Vital y había ganado porque había demostrado. No, hombre, de Ensenada, Emma. Sí, Víctor Blake era buenísimo, un compañero también de primera. Él sobre todo hacía defensa legal. Él había estudiado sistemas, era muy bueno para la defensa legal. Acabó estudiando Derecho. Muy listo, muy bueno, Víctor Blake. Ay, se me acaba de ir su apellido ahorita. Ahorita me voy a acordar. Y este hombre ganó, García Quiñones, Alfonso García Quiñones. Este hombre ganó el pleito demostrando que Salinas había reprivatizado ilegalmente, creo que Vital, algún banco de esos. Entonces, yo cuando lo leí no daba crédito. Llegué a la casa y le dije a la persona con la que yo vivía que si me pasaba algo le expliqué la importancia de eso. Porque estaba yo seguro que ese no era la excepción, sino que era la mayoría. Y hice la investigación. Rafael Loza, que nos ayudó en ese tiempo, abogado,
Muy listo él. Anda haciendo negocio y todo, pero era muy listo. Nos conocimos en el PRD. Rafael Loza hizo la investigación, 13 de 16 bancos se habían privatizado de manera ilegal. Entonces yo todavía con dudas hablé con don Emilio Krieger, yo no soy abogado. Yo veía lo obvio, pero dije, a lo mejor hay algo que yo no veo. Y me dijo, tiene usted razón, tiene usted razón. Y dimos una plática ahí en el, se llama Martí, un auditorio chiquitito, una rueda de prensa con él, con don Emilio. Y los medios así, se resistían a dar ese... Pero al final salió, pues fue una... Y en una comparecencia que fuimos a la Cámara de Diputados, Mónica y yo, iba el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, ahí lo fuimos a agarrar con lo de la inexistencia jurídica, la banca lo invité y todo. Y entonces, no hombre, de eso tengo anécdotas, pero para aventarme días, ¿eh? Además estoy yendo a vacía, trompicones de momentos de hoy vengo de una lucha de todo ese sexenio. De todo ese sexenio. Me acuerdo que habían tenido un debate muy duro en la Cámara de Diputados el día anterior. Y entonces lo nuestro sirvió de catalizador. Pues estábamos sentados en las curules, Mónica y yo. Y le digo, y el Guillermo Ortiz estaba interviniendo y me hacía caritas así como, no seas ojete, no vayas a hacer un desmadre. Y yo no era ni diputado ni nada. Y le digo a Mónica, sí, siento feo, le digo. Y Mónica, que es muy cabrona, me dice, pues a ellos no se les enternece el corazón cuando madrean al pueblo. Y dije yo, tienes razón, porque llevamos unas cartulinas de la inexistencia jurídica de la banca. Nos paramos con las cartulinas y hagan de cuenta que hubiera caído una bomba. Se armó un mega desmadre a madrazos entre los diputados del PRD y del PRI. Pero fue una cosa, ahí Adriana Luna Parra, que ya murió, se metió a protegernos de los guaruras de la Cámara, de la seguridad de la Cámara. JZ, entré al ejército, sí dice, entré al ejército, yo leí mal. A los 15 años por necesidad del ejército, no prepara al soldado para trabajo en vía civil, no. Por eso 4 años después de entrar a la policía del DF no había trabajo. En el 2000 llegado a Estados Unidos, ¿harán pagar a Cedillo? Yo espero que sí, yo espero que sí. Tu historia es la historia. Justo hizo un daño brutal a millones de personas, al país entero lo hizo sufrir muchísimo. Y ya Mónica había ideado el mecanismo que hace indestructible una cartulina, que es, le pones cinta adhesiva, diurex le llamamos, ¿no? A toda la orilla, y luego en medio, como hacen para los huracanes, en tache, y por más que le hagas, no la rompes. Entonces el jaloneadero por las cartulinas, se aventaron botellas de agua. Armando Quintero era diputado, me acuerdo. También entró ahí a ayudarnos. Alguien más, varios, la verdad. Muy solidarios. Y la nota ahí está. No, hombre, notas de ese periodo. O sea, es que cada semana protestábamos. Y éramos muy ingeniosos, muy ingeniosos. A Cedillo lo agarramos en Cancún. Por eso al siguiente año me metieron al tambo, porque volví ahí, porque ahí hacía la convención de banqueros, ahí hacía pues su convención, su reunión anual. Hice una huelga de hambre afuera de la Asociación de Banqueros. Yo no entraba a la Asociación de Banqueros, fui ahora a principios de año en mi condición de presidente del Senado y les recordaba que desde que había hecho la huelga de hambre allá afuera yo no había entrado ahí. Es más, no estoy seguro si ahí me reuní en la Asociación de Banqueros con Antonio Vital o fue en otras. Yo creo que fue en otras oficinas. A lo mejor no había entrado nunca ahí. Y ahorita que lo pienso bien y despacio. Es un edificio muy bonito, que era parte del convento de la iglesia que estaba ahí a un lado. Un edificio muy bonito. Luego hacen bodas ahí. De hecho, unos familiares de mi hermanita María Fernanda Campauranga se casaron cuando yo estaba ahí en huelga de hambre y Fernanda, que era una gigante, no fue. Porque dijo, ¿cómo va a estar mi cuate allí afuera en huelga de hambre y yo adentro en la fiesta? No, era como dice, era una adorada Fernanda. Sí.
Ya me dio sentimiento. Total, que no hombre, fue una lucha, tengo, que no son anécdotas, son luchas. O sea, una vez el Estado Mayor Presidencial, estaba lloviendo, yo iba de gabardina y me jaló, un tipo me dio un cabezazo, me acuerdo, fue la única vez que fueron muy cobardes en la agresión, que eran cabrones, pero no cobardes. Y ahí me dio un cabezazo y me jalaron y me dejaron desnudo de la cintura hacia arriba porque se llevó la gabardina, la camisa y la camiseta, cabrón. La chamarra esta que les digo, que es de una marca carísima, ahí los del Estado Mayor me la madrearon, nos llegaron a encadenar allá a la reja de los pinos. No, 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 inventamos cualquier cantidad de protestas. Fueron años de lucha muy intensos, muy intensos. Y yo tenía una presencia importante porque era no solo la creatividad de cada semana, sino yo sabía en el debate, yo sabía mucho sobre el tema. Yo soy muy serio cuando se trata de investigar y de estudiar. La huelga de hambre fue la única vez que nos recibió el presidente de los banqueros. Cuando me senté con Antonio del Valle, padre, no el Antonio del Valle actual, a discutir, de repente me dice él, oiga, ¿es usted muy razonable? Sí, claro. Pero entonces las protestas y los documentos, no, bueno, pues si hay que luchar, lucho, y si hay que acordar, acuerdo. O sea, yo no tengo problema en ponernos de acuerdo. Y al final del sexenio, Zedillo decidió meterle dinero público a la banca extranjera, 530. Bueno, la corte, esa corte que puso Zedillo, nos dijo que no teníamos personalidad jurídica. Ya habíamos doblado a los bancos ahí legalmente. Ellos no existían. La inexistencia jurídica de la banca se llamó, así le puse yo, y eso lo definía. Porque era como alguien que no tiene acta de nacimiento, ahí anda, pero no puede hacer nada, no puede pelearte judicialmente, no tiene personalidad jurídica, porque los reprivatizaron ilegalmente, Salinas. Eso fue una genialidad. Y la corte dijo, no tienen personalidad jurídica y están tranquilos, le salvaron la cara al sistema financiero. A ellos le dije a Ramírez Cuellar, cuando decidan les damos la espalda, los volvió locos, se pararon y se fueron a sesionar a otro lugar. Total, una lucha importantísima y al final de su sexenio, Zedillo nos dejó su regalito. Yo tengo el dato, yo no sé de dónde sacan, yo tengo el dato de 532,000 millones de pesos. En eso empezó el Fobaproa. Le cambió el nombre IPAP para que la gente, porque todo el mundo ya asociaba Fobaproa con el saqueo. Entonces le cambiaron a IPAP y les hemos pagado 1 billón de pesos y les debemos otro billón. Es una barbaridad, 60,000 pesos al año. 60,000 millones, ojalá 60,000 millones de pesos al año a la banca extranjera. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y Zedillo es responsable de eso. Con Calderón, que era el líder de los diputados del PAN. Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Es un tipejo. Es un ser deleznable y despreciable. Entonces, la verdad es que Zedillo tiene no tiene vergüenza en venir a ser el adalid de la derecha. No tiene vergüenza. Eso le causó, gente se suicidó porque no podía, porque iba a perder la casa, su negocio, el patrimonio de toda vida. Se suicidó, había gente deprimida, pero en serio, la gente iba, yo la hacía hasta de psicólogo, o sea, los recibía ahí, les decía cómo están las cosas, pero la gente pues le cuesta pelear. La gente lo que quiere es que alguien le resuelva. Yo decía, no, pues deja de pagar y vaya haciendo un ahorro. No, la gente lo que quería era, a la primera que les dijeron reestructuren UDIs, me acuerdo. Ahí fueron a firmar, no, pues se metieron en una trampa brutal. No, fue una lucha dura,
una lucha muy importante. Y por ejemplo, a Ramírez Cuellar se les recuerda, hay veces que confunden eso, yo no lo hice, ellos lo hicieron, el Barzón que ellos encabezaban, entraron a caballo a la Cámara de Diputados. Yo nunca me subí a un caballo, no, me parece una protesta muy genial, que tuvo un impacto muy fuerte. No, fue una lucha social muy importante. Había muchos grupos, o sea, el Barzón era el más conocido y mi organización logró al final que dijeran bien su nombre, porque pues, nada práctico, pero había muchas, la ANTAD, la de Víctor Castro, no, Protección Económica o algo así se llamaba, Víctor Castro, Víctor Blake, había montones de organizaciones, montones, mucha gente luchamos en esa. Y Cedillo tiene además en su haber, en sus pecados políticos, el haber privatizado los ferrocarriles. Digo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos eran invisibles, los desapareció hasta ahora que llegó el compañero presidente. No tiene vergüenza el tipo, es un cara dura. Yo pensé que no cobraba la pensión y sí la cobra de presidente, pero esas las quitamos, no entiendo, debe haber otra pensión de otra cosa que le dieron. Es un desvergonzado. En su gobierno se hizo la matanza de campesinos en Acteal, Chiapas y de Aguas Blancas en Guerrero. Quedó impune. Está el video, Ricardo Rocha acreditó lo de Aguas Blancas. Es terrible. ¿Te lo ejecutaste? ¿Por qué? ¿Qué decía? Estaba preguntando sobre el ministro. Parece que sacó unos audios. Sí, sobre... ¿Quién? ¿Sobre Saldívar? No, el que no te late. No es tema, hombre. Yo no puedo hablar. Sí, sacó unos audios, un candidato a ministro de la Corte que vinculan a la esposa Nilda Patricia supuestamente con el narco y él sostiene que su padre, que era un militar de alta graduación, él sostiene que su padre le dijo a Cedillo y que eso le costó la libertad, que por eso le fabricaron cosas. Su padre, el general Gutiérrez Rebollo. Lo vincularon, no me acuerdo si a cosas de corrupción o igual perversamente vínculos con el narco, no lo recuerdo, la verdad. Cecilia Coronado, saludos, presidente Senado Noroña, aquí al pendiente de la videocharla. Pero Acosta Chaparro sí fue juzgado por Sí fue defendido. No, Acosta Chaparro fue juzgado por vínculos con el narco y nunca fue juzgado por Sí, dije que el general Gutiérrez Rebollo era su padre, fue su padre. Acosta Chaparro está vinculado a la represión, o sea, eso, pero indiscutiblemente le hicieron un consejo militar por sus vínculos con el narco, Acosta Chaparro. Pero él fue de los represores junto con Azararo, que torturaban y responsables de delitos de lesa humanidad, de desapariciones forzadas, es así. Y si alguien los defendió a esa gente, a Acosta Chaparro, pues es muy grave, la verdad. Pero sí, hizo públicos algunos audios, dice que tiene más. Pues los ha sacado de manera muy oportuna porque quiere ser ministro de la Corte y Cedillo se atravesó además. Entonces el momento no pudo estar más adecuado. Fofi Goce, saludos, mi comandante en jefe de las fuerzas bellacas, está buenísimo. Mi finado padre lo tenía muy en alto concepto y día a día compró lo acertada de su apreciación. Saludos desde Toluca, muchas gracias. Muchas gracias. Una pensión del Banco de México, ¿qué tal? No, pues con razón, muy generoso renunció a la de presidente de la República, pues la del Banco de México es muy fuerte. No he hablado mal de Gutiérrez, solo he dicho que sí, he dicho que hay un candidato que dijo que no había
defendido a Costa Chaparro legalmente, y hay un video donde él mismo dice que sí. Y Giel Montes, por cierto, ahí está el video, es una entrevista en Rompevientos. Yo no, o sea, a mí el tema tergiversado es con G y con emboscado y tergiversado. Sí, hombre. Bien, qué semana la pasada, ¿no? Qué intensa. Entonces, volviendo a lo primero, bueno, entonces el Fobaproa, Aguas Blancas, Acteal, el regalo a Kansas City Railroad de los ferrocarriles mexicanos, y es funcionario en esa, miembro del consejo directivo. No, o sea, no tiene vergüenza. Max Díaz, el pueblo nos cobra por entregar nuestro dinero, remesas, aparte también pagamos acá. ¿Cómo nos puede ayudar en casa? De Apolonio, San Martín, Peras, Oaxaca, Salud Salinas. Pues sí, si mandas el dinero, yo creo que lo que tenemos que avanzar, que te tomos, eso cuesta, pero creo que ya lo hace el Banco del Bienestar. Creo que con la tarjeta del, ¿cómo se llama esa tarjeta? Me la explicaron, hombre, del Banco del Bienestar. Puedes mandar tu dinero con un costo muchísimo menor y con un mejor tipo de cambio. No me acuerdo ahorita cómo se llama la tarjeta. Es como una tarjeta de crédito. Total, que Cedillo no tiene nombre, no tiene vergüenza. Ya salió allá atrás y ni se entera. Anda chambeando, anda regando las plantas. Ha estado muy seco. Cayó unas gotitas, me dijo ayer. Ya saliste, o sea, te viste, pero todo así, perfectamente. Sí. Si no, se secan las Sí, hojas. les dije que está muy seco. Eloy Vilchis, aquí apoyándote desde el Centro Samuel Mazagua. Muchas gracias, y gracias otras por el regalo. 145,000 pesos su pensión, fíjense. Y la tiene desde, pues creo que desde antes de ser presidente. Con dinero del pueblo le pagamos 145,000 pesos de pensión a Ernesto Cedillo. Y eso, mira, de estos derechosos no dice nada. No dice nada del daño brutal que él hizo los 6 años, de que hemos pagado 1 billón de pesos, de que debemos otro billón, 1 millón de millones de pesos, de que sean 60,000 millones de pesos al año a la banca extranjera. No dice nada. Ah, pero no viajes tú en avión porque les sale la espuma por la boca, el clasismo, el racismo, la rabia y la tontería. Entonces ya los que estaban con lo de 40 horas, ya sé ahora cuál va a ser su crítica, pero ya están las 40 horas. Si quieren otra cosa, está en las manos de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad. Porque pues el gobierno va haciendo su tarea y llega hasta donde se puede. Como decía Martin Luther King en la carta desde la cárcel de Birmingham, y se los vuelvo a decir, lo meten a la cárcel y los clérigos de Birmingham, que están libres, lo hacen responsable de la brutal represión por la lucha por los derechos civiles. Y a él lo hacen responsable, no al gobierno, no a los anglosajones, no a los racistas, no, a él que está luchando y que está pagando con su libertad de encabezar la lucha. Por decirlo suave, cobardes. Y entonces ellos le dicen, hay que negociar, como si él fuera el culpable, insisto, de la brutal represión. Cuando nos metieron al tambo guardando toda proporción, ahí Romo demostró su enorme cobardía. Ahí se alejó el movimiento. Ahí se alejó. Yo saliendo dije, vamos ahora a demandar a Villanueva. ¿Ustedes creen que me acompañó? No, hombre. No, hombre. Mal ser humano. Mal ser humano. En los momentos de crisis cabrona te das cuenta de qué está hecha la gente. Entonces estos clérigos le reclamaban a Martin Luther King que lo que había que hacer era negociar las chicharras. Yo creo que sí va a llover. Está muy nublado, ojalá llueva. Y si no, hoy, mañana.
Y, y él les dice, claro, lean ese documento, es brillante, brillante. Daybreak, hace rato que no te veía, saludos licenciado, había yo reportado mis tarjetas perdidas y no había conectado la nueva, pero por fin ya volví, ándale, muchas gracias, muy generoso. Y les dice, claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, obvio que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé. ¿Cómo vas a obligar al adversario a sentarse a negociar? Pues solo reconociendo que tiene un problema. ¿Ustedes creen que el presidente de la Asociación de Banqueros en aquella época se sentó conmigo porque dijo, ay, pobrecitos, vamos a escucharlos? Pues porque puso una huelga de hambre afuera. Y luego recibieron al otro Barzón en una convención en Cancún, porque nosotros logramos meternos al auditorio. Nosotros nos metimos con unas mantas al auditorio y ahí nos andaban persiguiendo el presidente y el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria, el cretino de David Penchina, y Pedro, ¿cómo se apellidaba, cabrón? No me acuerdo. Lo acabo de ver, bueno, hace un año más en un supermercado, en City Market o alguna de esas. El atril político, ¿qué libro recomendó de Martin Luther King? Eso es una belleza el libro. Discursos y sermones radicales de Martin Luther King, de editorial Tinta Limón, de Cornel West, la selección de textos. Es una joya, se lo regalé a la compañera presidente y lo vamos a publicar en el Consejo Editorial de la Cámara de Senadores. Es una joya de libro, un gran libro. Algo así, textos y discursos radicales o algo así. O Martin Luther King radical, creo que es textos y discursos. Entonces se sentó conmigo porque tenía la huelga de hambre ahí. Y me eché 9 días en huelga de hambre para que nos recibieran. Y los compañeros que me acompañaron pensaron que los banqueros iban a espantar, se van a morir estos, les valía madre, y entonces fueron levantándose la huelga de hambre. Yo dije, yo no me levanto de aquí hasta no conseguir pues el diálogo mínimo. Fue una buena reunión, me acuerdo, una buena reunión con Antonio del Valle. Sí, no fue en la asociación de banqueros, fue en las oficinas de ellos. Él era el dueño de Vital, así se llamaba el banco. Era el banco mexicano que más sucursales tenía en todo el país. Tenía muy buena publicidad. No sé quién lo compró a Vital. ¿Cuál será el banco que era Vital? No me acuerdo. Pues ahora está prácticamente toda la banca en manos del capital extranjero, a excepción de Banorte. Bueno, Citigroup compró Banamex. HSBC, tú tienes razón, HSBC. Norma Sánchez, el video está sacado de contexto. Te creo, Norma Sánchez, te creo, porque luego eso hace. Pero ahí HSBC. Mira, pues HSBC es el que me prestó para comprar la camioneta Volvo. ¿Quién era muy grosero con el compañero presidente? Pues todo el mundo, Aurora, pero ¿de quién hablamos? Reina Barrera, HSBC, sí, es con B grande. Porque es Hong Kong, Shanghai Bank. Hong Kong, Shanghai Bank. Pero el que ya no, después dejó de ser, vamos a explicar. Sí. Primero Banco del Atlántico, exacto, luego Vital, Sergio Ortega Espinosa. Entonces son los temas que están ahí. Uy, ya llegamos a la... Híjole, creo que las de mayo no las tengo, ¿no? Las efemérides. Creo que Carlos las trae. No, yo te las busco. ¿Tú las tienes? Yo te las busco. Bueno, un día como hoy hicieron una brutal represión en Chicago. Ernesto Ledesma, ¿quién es Ernesto Ledesma? Oscura la historia de HSBC, se fundó con las ganancias de las guerras del opio, Vladimir Vite. Pues sí, hombre, pues era la gran mercancía de China a Occidente, cualquier cantidad de cosas, pero la que mayores ganancias les daba era el opio, claro.
el opio. Los fumaderos de opio, pues en China se fumaba el opio. Hay una historia, ¿cómo se llama la del que se entrampa con el opio, el inglés, Emma? Es una historia fortísima, fortísima. Solo las efemérides, ¿no? Sí, fortísima. No era un mal tipo, pero se queda atrapado por el opio. Se mete un tiro y no se mata, queda ciego. Dice aquí, el de Rompevientos ese periodista buena ondita. Ah, mira. Carlos Sepúlveda, esto que nos comparte son algunas de las muchas luchas que ha librado, exacto, de las muchísimas, que vean lo fácil que es ser político. Exacto, porque hay mamones aquí, JZ, que así, ay, sí, les va muy bien. Justo estaba comentando, si se le hiciera una encuesta al pueblo de si le debería usted pagar a Cedillo y demás beneficiados, o al menos regresar a los saqueados, estoy segurísimo que podría así. No, hombre, esa gente debería acabar en la cárcel. Néstor Ledesma Ronte es el dueño del medio que se llama Rompeviento y le da mucho espacio a López Gatell. Ya. Ahí hice yo algunas entrevistas. Dicen aquí que es como Aristegui, anda disfrazado, chayotero. Pues sí. Fíjense que Thomas de Queens, sí, el jefe de la pinchina, no era Caldwell. De David, no era Caldwell, Fukurov. No, era Pedro Zamora, creo, algo. Pedro, me acuerdo, estoy seguro. Pues vean quién era el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de 1994 al 2000. Penchina era el vicepresidente, pero se comportaba como si él fuera el jefe, que era el político, el otro el técnico. Pues fue diputado, luego senador. Penchina fue diputado conmigo y era un tipo terrible. A ver, vele a hacer propaganda de León Julio en tu espacio. Aquí no aceptamos propaganda de nadie, ¿eh? De nadie, ni de él ni de nadie. Pues si la izquierda moderada no existe, son conservadores despiertos, como decía el nigromante, o era Juárez. No, hombre, Pedro Aspe es secretario, ¿cómo va a ser Pedro Aspe? Muchas gracias. Un día como hoy, 1 de mayo de 1852, nace en España Santiago Ramón y Cajal, médico y científico que ganó el Premio Nobel de Medicina por proponer que el tejido cerebral está compuesto por neuronas. Parte de su carrera la dedicó a estudiar las conexiones entre ellas. En el marco de 1945, los suicidios colectivos por la derrota nazi, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, se suicida. Mira, ilustración, qué paradoja. Junto con su esposa y sus 6 hijos en su mansión de Berlín. Fuerte, eran chiquititos. 1976 no sabía. ¿Tú sabías esto, Emma? Un día como hoy fue asesinado Alejandro Panagoulis. Alecos Panagoulis. Fíjense, yo creo que he sido injusto, porque cuando me dicen recomiéndame un libro, yo recomendaría Un hombre de Oriana Fallaci, de la historia de amor con Alejandro Panagoulis, y Tentación de Janos Ekeli. Serían los libros que yo recomendaría, los dos. Alejandros Panagoulis Alecos, político antifascista, poeta griego, activista que realizó un atentado fallido contra el dictador Papadopoulos. Lo quisieron matar un comando y al único que agarran es él, lo torturan, la chingada de todo. Y Oriana Fallaci tiene un libro que se llama Entrevistas con la Historia. Entrevista a puros hombres de poder porque era... fumador de opio de Thomas Quincy. Ya lo dije. Era una periodista muy importante. Y entrevista a Alejandro Panagoulis, entrevista a 4 hombres de oposición y se enamora de él. La entrevista, léanla antes de leer el libro, está en internet. La entrevista de Oriana Fallaci a Panagoulis. Y hay un momento donde ella le dice que él es un héroe, que la chingada. Pues son 5 años con torturas brutales, en condiciones terribles. Está en el libro de un hombre. Y entonces dice, no me digas eso me dicen, yo no soy un héroe, yo aspiro a ser un hombre. Y entonces le dice ella, ¿qué es para ti un hombre? Y le dice el poema así de Kipling, que un día lo leí aquí. Eso es para mí un hombre. Y entonces le dice él a ella, ¿y para ti qué es un hombre? Un hombre eres tú. Y se enamoran y se vuelven pareja.
Y el libro en realidad cuenta la historia de amor de ellos y lo político y lo impresionante y lo cabrón que era y lo difícil que fue su relación. Entonces, a él lo matan en la democracia, siendo diputado un día como hoy de 1976. Se interrumpió la transmisión. ¿Qué? No, señal, está interrumpido. Uy, pues aquí yo veo que siguen entrando. Sí, o sea, sí están escuchando, pero Se le trom- no se- está. ¿Y me oyen o no me oyen? No, se quedó congelado. Que la chinga. A ver, vamos a cerrar siendo larucos. Vamos a cerrar y para 7,370 para dar la parte final. Es que algo pasó que se cortó la transmisión. A veces se O corta sea, el internet. empezó a hacer y ya se restableció. No. El Ya internet. tú la quitaste. El ¿no? internet. Complemento de charla 1 de mayo de 2025. Gracias, Carlos. Pues nos vamos a tardar un poquito más. Chinga, se me cayó. 3, 2, 1. ¿Cómo están? Fíjense que aquí se veía, seguían apareciendo los mensajes, pero no se oía el sonido tampoco. Pues yo no sé si se oía el sonido, porque me dijeron que no. Me dijeron que no, pues no veo que aparezca ni un mensaje ahorita. Ahí está ya apareció un like. Yo seguí platicando porque veía que seguían apareciendo mensajes y ya me dijeron que no. Les decía que Oriana Fallaci le hace una entrevista, véanla, está en internet, a Alejandro Panaguli, se enamoran, y el libro Un hombre, su historia de amor y mucho más. Empieza con el sepelio de él, 1 millón de personas en Atenas, en la catedral ortodoxa, en su sepelio. Él pedía apoyo y nadie le hizo caso, lo tiraban de a loco y lo dejan solo y lo matan. Entonces ella, muy enojada, dice: ¿dónde estaban cuando los necesitaba? El pueblo se vuelca. Hay una estación del metro que lleva su nombre, Panagulis. Es un personajazo, es un hombre extraordinario, trágica su vida. Sobre su muerte, Oriana Fallaci dijo: en lugar de enviarle flores, mandé imprimir 5,000 folletos para el día de su funeral. ¿Qué tal? Pues el libro es un libro bellísimo de Oriana Fallaci. Está escrito con tinta sangre. Nos mandé imprimir con la fotografía que a mí me gusta más y con una de sus poesías que me resultan más queridas y con una frase que se me ocurrió espontáneamente cuando supe que lo habían matado, pero que ahora repiten todos como un eslogan. La fotografía es la que le sacaron el día que fue elegido diputado y en la que sonríe. Fíjate, y fue su fin. ¿Quién lo iba a decir? Que habiéndose jugado la vida contra la dictadura, lo mataran en la democracia como diputado por denunciar actos de corrupción del gobierno. Me dan ganas de llorar. Es que el libro es un gran libro, de lo mejor que he leído. Emma y yo comentamos, fíjense, de ese tamaño, que si hubiésemos tenido un hijo varón le hubiéramos puesto Alecos, de ese tamaño. Me cuesta, faltan un montón. Dice, la foto en que fue elegido diputado y en la que sonríe, la sonrisa es un niño feliz. No sabía que era el principio de su fin. Levanta un puño en señal de victoria, claro, un hombre de lucha del pueblo, de izquierda, radicalísimo, aguerridísimo. Llega al Congreso y le cuesta la vida.
en la democracia. Que la poesía es la que dice: no llores por mí, que sepas que muero, no puedes ayudarme, pero mira esa flor, la que se marchita, te digo riégala. La frase que ahora todos repiten como un eslogan es esta: en 1968 Alessandro Panagoulis fue condenado a muerte porque buscaba la libertad. En 1976 Alejandro Panagoulis murió porque buscaba la verdad y la había encontrado. Y la encontró solo. La encontró solo, incomprendido, abandonado a su suerte, que no fue mucha en ese momento. Ando sentimental. Ayer casi me ganan las de Cocodrilo con Ifigenia. Gonzalo Yáñez me decía: no, hombre, cabrón, ¿cómo les recomiendas leer a Alejandro, un hombre? Pues le estás pidiendo que sean una montaña a la gente. No, que lean El Soldado. Ese no lo he leído. El Buen Soldado Shekel, o no sé cómo se llama. Un tipazo, Panagoulis. 1994 muere en la pista de carreras. No saben cómo se las ingeniaba, cómo se jugaba la vida, y qué paradoja que muera siendo diputado en la democracia. Y hay un libro también, Z. ¿Quién lo escribió? Z. Vasily Vasilievsky, creo que se llama. Es buenísima, es un senador también, que lo matan. Es una película, el libro es buenísimo, y la película de Costa Gabras o Gravas, no sé, creo que es Gabras, yo lo tengo. Basilei Basilicos. Ese es un librazo, ese deberíamos publicarlo en el Consejo Editorial. Yo al principio pensé que era sobre la vida de Panagoulis, y es otro personaje que también, siendo senador, lo matan. Ahí cae la dictadura y luego, no, ni se los platico, es fortísimo. Costa Gabras, sí, Costa Gabras. Qué bueno, Francisco Ortiz, que el mejor libro que existe sea la Biblia, disfrútalo. En 1994 muere Ayrton Senna, gran campeón brasileño, uno de los pilotos más grandes de la historia, fue 3 veces campeón de Fórmula 1, rompió récord al ganar el Gran Premio de Mónaco en 6 ocasiones. A lo largo de su carrera vivió boicots y discriminación por ser latinoamericano y por sus constantes críticas al negocio del automovilismo profesional. En la pista en la que tuvo el accidente fatal durante las pruebas previas, el piloto Barrichello se accidentó y el piloto Ratzenberger perdió la vida. Ayrton exigió la suspensión de la carrera por 2 motivos: por respeto a la tragedia y para que se revisaran las condiciones de seguridad. Por supuesto, les valió madre. La dirección le negó dicha petición. Ayrton decidió correr con la única intención de rendir homenaje a su compañero muerto. Tuvo el accidente fatal y fue encontrado con la bandera de Austria con la que planeaba llegar al podio. ¿Qué tal? Esta tragedia promovió la organización de los pilotos, quienes lucharon por mejorar las condiciones de seguridad y lograron disminuir considerablemente el índice de accidentes. Imagínense, les valía madre este hombre, 3 veces campeón del mundo. Se habían matado un austriaco, otro había tenido un accidente grave y les valió madre. Tales, nos vemos mañana en el Hotel San Francisco, en Tapachula, por allá va a estar. Evo Morales, un día como hoy de 2006, firma la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos de Bolivia. Un día como hoy. Larga vida, Evo Morales. 2015 muere María Elena Velasco Fragosi, actriz y bailarina mexicana conocida por el personaje de la India María. Mira. Y hoy es el Día Internacional del Trabajo, en conmemoración
del 1 de mayo de 1886 en las calles de Chicago, más de 200,000 trabajadores se rebelaron exigiendo la mejora de condiciones laborales. Fue la huelga encabezada por 9 líderes sindicales anarquistas que luego fueron condenados a muerte y ejecutados la mayoría de ellos por luchar. Y aquí, cabrones, ya queremos tal cosa, queremos tal otra, haz esto, haz lo otro, para eso son los diputados, para eso son los senadores. No hay nada sin la lucha del pueblo, no hay nada, porque aunque lo pongas en la ley no lo respetan. Se requiere una mayor organización de la gente. Nos vemos mañana. Entraron $2.50 más, 352. Hubo como 7,700 hace rato que corté y creo que anda en $100 la cooperación. Ya que explicó lo de Fobaproa con un excusado, esta estuvo buena. Ni me acordaba de esa protesta, fíjate, vi el video con el excusado y dije, ¿qué es eso? No, hombre, es que la de protestas que hice, una a la semana, esa yo ni me acordaba. Una vez nos pusimos cascos de fútbol americano para llegar allá a la reja de los pinos. Una vez nos crucificamos ahí, amarrados en cruces de cartón con pasamontañas. No, eso es cualquier cantidad de cosas. Pues Aura está ahí de bebita de 2 años, no sé, con pañal. No, pero esa es otra. No, es de esa época del Fobaproa. Del Fobaproa. Sí, Yo pensé dice su la pañal. ropita. Dice su pañal, yo no debo, yo no pedí, ya debo. Es buenísima la foto ahí, porque Mónica iba embarazada y luego con Aura chiquita a todas las protestas. Y unas bien cabronas. El Estado Mayor Presidencial era canela fina, la verdad. Pues ya, ¿no? Como hemos comido, tenemos que irnos a cenar, yo me tengo que regresar a la Ciudad de México. Nos vemos mañana, no sé si a las 6 de la tarde, porque creo que, más tarde, porque creo que es a las 5 la asamblea en Tapachula. Quiero, antes de terminar, ya terminamos, pero agradecerle a Eduardo Ramírez, senador, ex senador de la República, expresidente de la mesa directiva, expresidente de la Junta de Coordinación Política, gobernador de Chiapas, que haya tenido la gentileza, yo soy un caso, debía haberle hablado antes, él me habló para darme la bienvenida y estar con la gentileza que lo caracteriza. Es un tipazo, yo no lo conocía, tenía prejuicio con él, lo conocí en la Permanente, él presidía, y es un tipazo. Jorge Robles, se requiere participación del pueblo, no existen soluciones fáciles para problemas complicados. Exacto. Le agradezco mucho al gobernador Eduardo Ramírez. La compañera presidenta está muy impresionada para bien, lo valora mucho, de la eficacia con que ha enfrentado los problemas de seguridad y su capacidad de trabajo, de organización, de compromiso. Está resultando un extraordinario gobernador. Y yo le agradezco mucho la gentileza de su llamada, la verdad. Le dije, yo debía haberte llamado. No, me dice, tú eres muy gentil. Muy gentil. Entonces, el presidente de la Cámara de Senadores, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. 7:50 ahorita, 440 likes, 780 personas. Nos vemos. ¿Qué dice de Buenavad? López-Gatell, la doctora Violeta, al Frente Rompeviento, el gran periodista. Fíjate, Fernando Buenavad desde primera y López-Gatell yo le tengo mucho reconocimiento. Y yo he ido a Rompevientos y siempre han sido muy correctos. Entonces yo no sé si hayan sacado de contexto o no, pero ahí la parte él dice claramente que fue abogado de Acosta Chaparro. No dice que asesoró a la familia, eso lo ha dicho después. Pero efectivamente, Estema no está teniendo nada de tolerancia con el tema de Pues Pedro de Santos, yo francamente creo
que si, como dice el refrán, yo ahí tengo muchas dudas, por decirlo suave, del personaje, muchas dudas. Yo no tengo que hacer pases con Campechaneando. Yo le he agradecido aquí siempre y cuando él vuelva otra vez a ser decente, pues estaremos en buenos términos y cuando vuelva a decir chingaderas de mí, pues otra vez dirá misa. Yo siempre me he expresado correctamente de él. Punto. Nos vemos. ...1738 en esta